SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Josep Borrell, buenas noches. Hola, buenas noches. Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, le agradezco mucho que esté con nosotros en Hora 25. Seguridad y defensa, no lo olvides. Y seguridad y defensa, efectivamente. Está muy de moda. Sí, lamentablemente sí. Señor Borrell, ahora que Europa ha confirmado que tiene intención de cortar las importaciones de petróleo ruso, que suponen el 25% del petróleo que usamos en la Unión, tenemos que estar preparados los ciudadanos para que esto nos afecte directamente a la cartera. Van a subir los precios de todo lo derivado del petróleo. No necesariamente, pero podría ser. En el caso español es menos probable porque nosotros prácticamente usamos muy poco petróleo ruso. Y de todas maneras la discusión que sigue, todavía están mis colaboradores en Bruselas discutiendo con los Estados miembros, va a establecer unos plazos y la discusión consiste en saber cuán largos van a ser esos plazos. En principio, por lo que hemos conocido hoy, los plazos genéricos, luego puede haber, no sé, ahora le voy a preguntar, pero no sé si hay soluciones hechas para cada país, pero en principio los plazos genéricos es que en 6 meses se corte la compra de petróleo y a final de año se corte completamente cualquier refinado del petróleo. ¿Eso es así? Sí, entre 6 meses y final de año. Algunos ya dicen que eso es demasiado largo, otros que es demasiado corto. Y luego hay países en situaciones muy particulares como Hungría, que es un país enclavado donde no le llega petróleo más que por un pipeline ruso que no tiene acceso al mar, que pide que sus plazos sean más largos. Y lo mismo pide la República Checa y lo mismo piden otros países. Y se les va a crear una solución a su medida. Hay que buscar soluciones para cada caso. Cada caso es cada caso. El caso español no tiene ningún problema. El caso húngaro pues los tiene. Entonces el precio de la gasolina no tiene por qué subir en países como España. No veo una relación de causa-efecto. ¿Tienen ya garantizados otros suministros, otras vías de suministro alternativos? El mercado del petróleo es un mercado muy globalizado y en este momento no es un mercado tensionado. Hay alternativas al petróleo ruso. Es más un problema logístico de transportar el petróleo alternativo al petróleo ruso que no de no tener petróleo alternativo. Insisto, en el caso de Hungría, un país que no tiene acceso al mar, encerrado, donde tiene un único tubo que le llega, no le llega a ningún otro de ningún otro sitio, pues lógicamente tiene un problema mayor que el Portugal o España, que no estamos enchufados a los pipelines rusos. Todos los que tienen fachada marítima lo tienen fácil. ¿Y cuánto puede ser ese periodo que se le dé a Hungría para cerrar el grifo? Pues esa es la discusión que está en este momento en marcha, ¿no? Imagino que Hungría querrá que indefinidamente. De todas maneras, desde el punto de vista cuantitativo, el consumo húngaro es pequeño y aquí lo que estamos hablando es de cómo le cortamos a Putin el dinero que recibe. Oye, Hungría puede estar escudando en una cuestión energética lo que es una decisión política de intentar no molestar mucho a Putin, o no van por ahí los tiros. Independientemente de que Hungría es un país que entre todos los de la Unión Europea tienen mejores relaciones que la media, creo que tiene un problema objetivo. Corremos el riesgo de que al final, si empezamos a dar soluciones particulares a cada país, se termine viendo lo que Putin quería que se vieran, que son las costuras de la Unión Europea y las divisiones. Pero Europa es así, ¿sabes? Somos 27, cada uno tiene sus circunstancias y si quieres conseguir un acuerdo entre los 27, pues hay que retorcer la gramática, la lógica y lo que haga falta. Y al final se va a conseguir ese acuerdo, claro, porque esto tiene que salir por unanimidad. Sí, pero siempre hay algo que se llama los opt-out, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, pero me salgo. O sea, no os dificulto que los demás lo hagáis, pero conmigo no contéis. Habría que rebajar las mayorías necesarias para llegar a este tipo de acuerdos. Mi trabajo sería mucho más fácil. Particularmente el suyo, además. Sí. A la hora de fijar una posición diplomática en todo. Claro, imagínese conseguir un acuerdo a 27. Ha sido difícil conseguirlo en el caso de suministrar armas a Polonia a Ucrania y seguirlas suministrando. Ha sido un momento crítico en el que francamente fue difícil, pero mire, no tan difícil como se podía imaginar. Quizá porque el drama que estamos viviendo es tan grande que frente a eso todo el mundo optó por estar de acuerdo. ¿Y usted entonces cree que habría que tocar los tratados, por ejemplo, para dejarnos de unanimidades e ir a mayorías cualificadas? Sí, yo soy un firme convencido de eso. Hace algo así como 30 años que lo predico.
De momento con poco éxito, si no se habría hecho ya. En algunos casos ha habido ya abandonos de la unanimidad. El problema de abandonar la unanimidad es que hace falta la unanimidad. Para dejar la unanimidad hace falta que estén todos unánimemente de acuerdo en hacerlo. Hemos hablado de dejarle de comprar petróleo a Rusia. ¿Cuál cree que sería que va a ser la fecha en la que Rusia note claramente que hemos cerrado ese grifo? ¿Dentro de 6 meses? Rusia está notando ya las consecuencias de las sanciones. En este momento la economía rusa está soportando la mayor recesión de su historia moderna. Es verdad que el rublo no se ha devaluado, se devaluó mucho y luego se recuperó, pero al precio de hacer que el rublo no sea convertible. Y eso es un precio alto. Hoy la moneda rusa no es una moneda convertible y gracias a eso mantiene un valor elevado. Pero en términos macroeconómicos, Rusia está experimentando una recesión de caballo, la mayor recesión de su historia moderna. Pero después de que se reconstruyó, después de la caída del Imperio Soviético, etcétera. En términos económicos, la factura para Rusia es muy grande. ¿Tan grande como pensaban? ¿O está consiguiendo zafarse de alguna manera? Nada ha ocurrido como Rusia pensaba. Rusia pensaba que en 15 días estaría en Kiev, que los ucranianos le recibirían con flores y cánticos, y que la guerra duraría poco, y que los occidentales nos dividiríamos y no seríamos capaces de imponerle las sanciones que le hemos impuesto. Nada de eso ha ocurrido. Lo único que ha conseguido Rusia es desacreditarse como un ejército incapaz de ganar una batalla, pero muy capaz de destruir un país. ¿Está perdiendo la guerra Rusia? De momento no la está ganando. Yo he estado en Kiev y le aseguro que allí no vi ningún ruso. Bueno, mejor dicho, sí vi unos cuantos tanques rusos, pero francamente no estaban muy en condiciones de funcionar. Cuando le decía si era tanto como pensaba, me refería a los europeos. Si las sanciones están teniendo tantos efectos como pensaba Europa que iban a tener, o Rusia está consiguiendo escaparse de alguna manera. Todo sistema de estos son sistemas complejos que afectan a muchos actores y a muchos factores, pues siempre tienen leaks, siempre tienen fugas. Y estamos todos los días buscando cómo cerrar las fugas. Pero no, claro que tiene efectos. 600 y pico mil millones de euros bloqueados. Pues pero si no tiene efecto. Y vamos a poner más, vamos a seguir poniendo. Ahora estamos pensando en más limitaciones a las exportaciones rusas, pero de entrada ya hoy hemos sacado, o vamos a sacar, porque todavía el acuerdo no está cerrado, lo que la presidenta de la Comisión no ha anunciado ya. Estamos todavía en la letra pequeña. 2 grandes bancos rusos saldrán también del sistema SWIFT, no podrán actuar, interaccionar, hacer transacciones en los mercados financieros internacionales. Pero claro, alguien me dice, sí, pero eso no ha parado la guerra. Ni la ha evitado, ni la ha parado, pero si alguien pensaba que la iba a parar en pocos días, esas sanciones no están pensadas para eso. Pero desde luego la factura para Rusia va a ser muy elevada. Entre esos bancos de los que me hablaba está el Sberbank, que es el principal banco ruso, sí. Es como el 37% del sector financiero ruso está en ese banco, y ustedes lo van a sacar del sistema SWIFT, que es el sistema que se utiliza para que los bancos se transfieran dinero entre ellos. ¿Eso qué efectos prácticos va a tener? Pues que no van a poder intercambiar, no van a poder hacer transacciones, nadie va a poder hacerle transferencias a su cuenta corriente, ni utilizarla para transferir recursos de unos a otros. Entonces pues ese banco se queda descolgado, ¿no? Se queda descolgado del resto del sistema financiero. Es como si le cortas los nexos de unión a una célula con las demás células, pues se queda un poco varada, ¿no? Vamos a cerrar el grifo del petróleo y el del gas. ¿Europa va a dejar de comprarle gas a medio plazo a Rusia? Quiero insistir en la idea de que el mercado del petróleo es un mercado global y hay procuradores alternativos. Puede haber momentos de transición en los que hay alguna turbulencia en los precios, pero no hay un problema grave de decir, si me quedo sin el petróleo ruso voy a tener que subir mucho el precio, porque no habrá. Eso no ocurre con el petróleo. El gas es un problema diferente. El gas, para empezar, no es solo un producto energético, no solo sirve para hacer calor. El gas es una materia prima de la industria petroquímica. Y la industria petroquímica en Europa y en particular en Alemania pesa mucho. Y el gas no puede ser sustituido por otra cosa que no sea gas. Si el gas será ruso o será de otro sitio, pero tiene que ser gas. Y por eso
En materia de gas somos especialmente cuidadosos porque hay sectores enteros de la industria petroquímica europea que no puede funcionar si no tiene gas. O sea que todavía no estamos en disposición de cerrar ese grifo. Ese tema no está en discusión en este momento. Hemos estado discutiendo mucho. Esta semana yo he estado en América Latina, pero con la oreja colgada del teléfono, y las negociaciones no han incluido el gas. El petróleo sí, y todavía estamos cerrándolo. Después de que la semana pasada Rusia cortara el envío de gas a Polonia y a Bulgaria porque no le pagan en rublos, como exige Putin, ¿temen que vayan otros países detrás? Probablemente, sí. ¿Cuáles son los países más expuestos? Los más expuestos. ¿O los que más riesgo corren? El que más expuesto está, pues, desde luego Hungría tiene el 100% de su dependencia gasística, ¿no? Pero Hungría ya ha dicho que ella seguirá pagando en lo que haga falta. Países como Alemania tienen una dependencia también muy alta, el 40%, pero la consigna o la instrucción general a todo el mundo, la norma europea es: ustedes sigan cumpliendo con los contratos tal y como estaban establecidos. Si decía que eran en rublos, si decía que eran en euros o dólares, en euros o en dólares. ¿Concibe el escenario de un corte a Alemania? Depende de cómo vaya la guerra. Explíquemelo. Pues si la guerra le va mal, buscará otros instrumentos de presión. Y ese puede ser uno de ellos. Podría. Sin petróleo ruso, con el gas también apurado, ¿veremos imponerse irremediablemente la energía nuclear como alternativa? Mire, Alemania paró sus centrales nucleares porque confió en el gas ruso. Se están acordando todavía. Probablemente, si ahora tuvieran que tomar esta decisión con la información que ahora tenemos, seguramente no la tomarían. Pero la idea que han planteado algunos de por qué Alemania no reenchufa las centrales nucleares es una idea muy simplona, que no funciona. Una central nuclear no es como algo que usted enchufa o desenchufa, ¿no? Una vez parada es muy difícil ponerla en funcionamiento por multitud de razones técnicas y de seguridad. ¿Cuánto le preocupan las declaraciones cada vez más insistentes de su homólogo ruso, Lavrov, que cada vez insinúa con menos reparos la posibilidad de una guerra nuclear? Una tercera guerra mundial, sí. Lavrov es una persona muy vocal, ¿no? Muy vocal. En castellano lo diríamos de otra manera, pero... ¿Cómo lo diría? Hay una O también, pero en vez de una V, una B. Pero ahí no hay que hacerle demasiado caso. Yo creo que forma parte del discurso, ¿sabe? La guerra también se hace con discurso. También hay una guerra de narrativas. En este momento, yo vengo de América Latina, y hay una narrativa rusa que dice que el mundo va a pasar por una fase crítica de precios de los alimentos y de los combustibles elevados como consecuencia de las sanciones de Occidente, ¿no? La culpa es de las sanciones. Y eso en algunos países que son muy dependientes del trigo ruso o ucraniano, que pueden ver que los precios van a subir o que no van a tener, pues esa narrativa la pueden comprar. Bueno, frente a eso hay que explicar: oiga, no son las sanciones, no es quitar el Sberbank del sistema financiero, es la guerra. Es que hay un montón de barcos panameños, por poner un ejemplo, yo estaba ayer en Panamá, bloqueados en las aguas, en los puertos ucranianos, que la marina rusa no les deja salir. Y hay un montón de depósitos de trigo, de silos que han sido incendiados o destruidos o incluso robados y trasladados a Rusia. ¿Cómo va a ser culpa de las sanciones? Es culpa de la guerra. O sea, que está notando que ha echado raíces en América Latina el discurso ruso, la versión rusa. No muchas, en América Latina no. Estuvimos con los países de América Central y del Caribe, y Nicaragua no estuvo, y solamente un país no votó a favor de una condena firme de Rusia. Hay otras partes del mundo donde ese discurso puede tener más predicamento, y por eso nosotros tenemos que explicarlo. Nosotros tenemos que andar por el mundo explicando qué es lo que pasa, que esto no es una guerra más entre europeos, que esto es un problema de respeto al derecho internacional, de que no se puede invadir un país a sangre y fuego así por las buenas, ¿no? Y en el combate a eso, la semana pasada el Pentágono confirmó que Estados Unidos está instruyendo a soldados ucranianos en territorio europeo, en Alemania y en otros dos países que el Pentágono no quiso confirmar. ¿La Unión Europea avala eso? Pues claro.
¿de qué serviría dar material militar si no les enseñamos cómo utilizarlo? ¿Sabes? El material militar no es un juguete, es algo complicado de usar. Y si usted le suministra a alguien armas, pues lógicamente tendrá que ayudarle a utilizarlas, y cuanto antes mejor, porque en este momento hay una ofensiva rusa en el Donbass muy fuerte, que por cierto no consigue avanzar, pero no consigue avanzar porque hay una resistencia, y hay una resistencia porque los que resisten están armados. El ministro de Exteriores ucraniano, Kuleva, ha pedido hoy a la Unión Europea que admita ya en junio su candidatura para entrar en la Unión. ¿Esto usted lo ve factible? La Comisión tiene que emitir una opinión, tiene que decir qué le parece. El procedimiento normal de adhesión es un procedimiento largo y complejo, lleno de multitud de trabas, pruebas. Ese proceso no está pensado para afrontar la situación de un país en guerra, como es Ucrania. Si seguimos en ese camino, obviamente no es para mañana. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta las especiales circunstancias de Ucrania, sabiendo además que hay otros países que eran candidatos antes de Ucrania y que están también esperando. La Unión Europea tiene que pensar muchas cosas sobre sí misma, y esta es una buena ocasión para hacerlo. ¿Cómo funcionamos? ¿Qué queremos ser? Esas son preguntas que nos las venimos haciendo y contestando cada vez que hay una crisis, y cada crisis avanzando un poco más en la integración, pero esta es una crisis muy gorda, porque no es un problema estrictamente financiero, es un problema existencial, es un problema de vidas o de muertes. Nosotros no podemos los muertos los ponen los ucranianos, pero nuestra seguridad también está en juego, y el mundo no será igual después de esta guerra. Si queremos sobrevivir en ese mundo, los europeos, en mi opinión, y creo que deberíamos ser muchos los que levantáramos la voz para decirlo, Europa tiene que integrarse más, tiene que unirse más. No podemos seguir teniendo 27 ejércitos diferentes que nos cuestan muy caros para una escasa eficacia. ¿Y cómo integramos los ejércitos? ¿Solo a nivel de coordinación o creando un único ejército? Poco a poco, no, un único ejército. Mire, mañana no nos vamos a despertar con un único ejército en vez de 27. ¿Cuánto tiempo nos costó pasar de las monedas nacionales al euro? ¿Cuánto tiempo nos costó? Y durante muchos años tuvimos el ECU, del que ya nadie se acuerda, que era una moneda común, pero no única, porque cada uno seguía teniendo la suya, y además teníamos otra que era de todos, común pero no única. O sea, vamos a un ejército ECU. No, de momento tendremos un ejército que será común pero no único. Cada uno tendrá el suyo, pero entre todos crearemos capacidades militares mancomunadas para utilizarlas mejor. Y habrá alguien en Bruselas coordinando todo eso para que empecemos a funcionar, no sé si al margen, pero ya sí lo hay. Ya ¿Se ha olvidado usted? No, pero me refiero que podamos empezar a funcionar al margen de la OTAN. Claro, si acabamos de presentar al margen de la OTAN, no. Al margen de la OTAN, como si fuéramos una cosa completamente distinta. No al margen, pero de forma complementariamente. Bien. Vamos a presentar un documento que me parece una aportación importante a la construcción de una Europa capaz de defenderse mejor a sí misma, que entre otras cosas plantea la necesidad de que tengamos órganos de mando y control a escala europea, lo que llamaríamos Estado Mayor. No quiero usar la palabra porque sé que levanta suspicacias, pero tenemos que tener la capacidad de articular las capacidades defensivas de los Estados miembros para que sean interoperables y puedan actuar conjuntamente. ¿Y las 27 capitales están dispuestas a ceder cierta autonomía de sus ejércitos? Bueno, mire, tenemos 18 misiones militares en el mundo en este momento. Tenemos desplegados más de 5.000 efectivos en todo el mundo. No son misiones de combate, pero podrían serlo, porque los tratados no lo impiden. Y tenemos que estar preparados para que, llegado el caso, sean también misiones de combate. No basta con entrenar los ejércitos de los demás. Tenemos que entrenar los nuestros propios, porque, insisto, nosotros los europeos en defensa hoy nos gastamos todos juntos 4 veces lo que se gasta Rusia. Y tanto como China, pero seguramente no con la misma eficacia, porque 27 ejércitos no es lo mismo que uno. Tenemos 20 tipos diferentes de tanques. Estados Unidos solo tiene 2. Hay problemas de escala, hay problemas de mantenimiento, problemas de interoperabilidad,
Pero eso hay que hacerlo poco a poco no, tan a prisa como se pueda, pero desde luego no de la noche a la mañana. ¿Hay riesgo de que los rusos terminen metiendo a Moldavia también en esta guerra? Es un riesgo grave, sí. Grave. Real, tienen ya señales. Ha habido incidentes, ha habido intercambio de fuego. Sabe que Moldavia tiene una franja donde hay desplegado la parte del ejército ruso como peacekeeper, como fuerza de mantenimiento de la paz, una región separatista. Es Transnistria. Transnistria, exactamente. El presidente del Consejo Europeo estuvo ayer allí y demostró y señaló la disponibilidad europea a apoyar a Moldavia. De momento no está pasando nada, pero y Rusia dice que no tiene intención de que pase. Pero ¿qué vale la palabra de Putin hoy después de haberle dicho a todos los que le visitaron que no iba a invadir Ucrania? De febrero que no iba a invadir Ucrania? El embajador ruso aquí en Madrid, pobrecito, cójanle sus declaraciones horas antes de que empezara la invasión, diciendo no, pero ¿a quién se le ocurre? No, jamás de los jamases, nunca se nos ha ocurrido. Señor Borrell, ¿a usted le han espiado con Pegasus? Espero que sí, si no... Si no, no es nadie. No quiero bromear con una cosa seria, pero miren, los servicios de inteligencia los hay en todos los países, utilizan Pegasus o lo que haga falta, y supongo que en todas partes, la canciller Merkel lo decía cuando saltó un tema parecido a este, ¿no? Dijo, mire, yo sé que los servicios de inteligencia actúan, para eso los tenemos, y deben actuar dentro de la ley y de acuerdo con las normas. ¿Qué le sugiere? Que en España se haya espiado al presidente del gobierno, se le haya robado información, que habrá un tercero, no sabemos quién, tenga en sus manos desde hace un año 3 gigas de información del móvil del presidente del gobierno, y que la seguridad, los servicios de seguridad en España hayan tardado un año en detectarlo? La canciller Merkel, por poner un ejemplo de una dirigente de un país que consideramos capaz, fue espiada durante muchísimo tiempo. ¿Eso le resta la gravedad a lo nuestro? No, quiero decir que yo no le quiero quitar ninguna gravedad, pero quiero decir que no es el único país al que le ocurren. ¿Le preocupa la falla de seguridad que ha salido a la luz? Pues sí, naturalmente, pero en fin, primero no, te aseguro que no tengo mucho tiempo para dedicarme a estudiar eso en profundidad, pero por lo que yo sé y en el mundo en el que vivo, los sistemas de inteligencia, los sistemas de espionaje, de escuchas, si se hacen dentro de la ley, dentro de las normas, pues para eso están. En el caso de la señora Merkel se hizo fuera completamente de normas y además lo hicieron países aliados. O sea que... Pero difícilmente parece que esto que encaje dentro de un espionaje hecho dentro de la ley. El espiar al presidente del gobierno de un país. No digo que esto haya hecho dentro de la ley. Digo que las escuchas telefónicas se pueden hacer, si se hacen dentro de la ley, pues hay capacidades para hacerlo, porque los estados tienen que tener información. Los servicios de inteligencia existen, no seamos angélicos. ¿Está apoyando de alguna manera aquellas palabras de Margarita Robles cuando dijo que tiene que hacer un Estado cuando le declaran la independencia? Mire, no quiero entrar en una polémica hispano-española, porque además la función que tengo de alguna manera me lo prohíbe. Simplemente te digo que los servicios de inteligencia existen y actúan dentro de normas, y que si actúan dentro de las normas, pues para eso están. Las fechas del espionaje al presidente del gobierno español coinciden con el pico de la crisis diplomática entre España y Marruecos, con la entrada de Gali, con la entrada después de 10.000 migrantes a través de la valla de Ceuta. ¿Le preocuparía que hubiese sido Marruecos quien ha espiado al presidente del gobierno? No me lleve usted a terrenos que no son los míos, por favor. ¿Sigue creyendo la versión de la empresa israelí NSO, que es la que hace Pegasus, que dice que solo vende Pegasus a países o a gobiernos o agencias de inteligencia, nunca a particulares o a empresas? No tengo ni idea. ¿Y la Unión Europea sabe cuántos de sus gobiernos tienen Pegasus o han usado Pegasus? No lo sé. ¿Y debería la Comisión Europea investigarlo? La verdad es que la Comisión Europea no está pensada para eso. Tenemos preocupación por los problemas de ciberseguridad. Tenemos incluso una agencia de ciberseguridad. Y tenemos preocupación, claro está, por lo que significa la utilización del ciberespacio de una manera ilegal.
tanto desde el punto de vista de la violación de los derechos de las personas, que tienen sus derechos a no ser escuchados fuera de la legalidad, y lo que es más grave, o por lo menos igual de grave, que es la amenaza para el funcionamiento de nuestros sistemas estratégicos. Cuando digo eso, me refiero al sistema eléctrico, al sistema de telecomunicaciones. Hoy lo de la ciberguerra no es una película, es una realidad. Y los nuevos campos de batalla serán el espacio exterior, donde están los satélites, y el espacio cibernético, ciberespacio, por donde transitan la mayor parte de nuestros sistemas más vulnerables y más críticos. Antes, para destruir una central eléctrica bastaba con bombardearla, como ahora hacen los rusos, con cañones de la vieja usanza. Pero también se puede hacer con un clic en un teclado de ordenador. ¿Y los rusos lo están haciendo? De momento esta guerra no ha sido una gran guerra cibernética. De momento no lo ha sido más bien una guerra convencional. Y cuanto más dura, más convencional se vuelve, porque las armas sofisticadas se acaban y se recurre a las más, digamos, del viejo estilo, que tienen el pequeño inconveniente de que no afinan mucho para puntería y caen donde caen y suelen matar a mucha gente, desgraciadamente. ¿Sigue habiendo espacio para el diálogo llegados a este punto de la guerra? Mire, cada vez que alguien ha ido a ver a Putin, y el último ha sido el secretario general de las Naciones Unidas, y antes de él el canciller de Alemania, y hace pocas horas por teléfono el recién elegido presidente de la República Francesa, a todos les ha dicho lo mismo. A mí no me lo ha dicho porque no he hablado con él, pero a ellos, Naciones Unidas, Austria, Francia, todos sus interlocutores, que no tiene intención de parar la guerra, que él tiene unos objetivos militares y los va a conseguir, y que va a continuar la guerra. Eso es lo que hay. Nosotros seguimos trabajando por buscar soluciones diplomáticas, porque naturalmente que más queremos es que la guerra se acabe, pero no de cualquier manera. ¿Teme que vayamos a un conflicto enconadísimo en el tiempo, años? Ya lo es. Este es un conflicto que va a ser difícil de superar. De momento hemos de intentar contenerlo. Hemos de intentar evitar que afecte a otros países, que se extienda superficialmente, y hemos de intentar evitar también que no se extienda verticalmente utilizando armas más potentes y más peligrosas, más tóxicas, por ejemplo, las químicas. Hemos de contener el conflicto y hemos de intentar buscar una solución diplomática. ¿Cómo no? Cuando yo digo que hay que armar a Ucrania, siempre viene alguien que me dice, sí, pero también hay que buscar una solución diplomática. Sí, claro que sí, vaya usted a Putin y dígaselo. Pero mientras no consigamos que diga que sí, que está dispuesto a sentarse a la mesa a negociar, pues tenemos que mantener a Ucrania capaz de defenderse. Señor Borrell, acaba de volver de América Latina, me ha dicho antes que estuvo ayer en Panamá, que en la reunión de muchísimos países a la que asistió no fue Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua, señor Borrell? ¿Cómo se puede entender lo que está haciendo Daniel Ortega reprimiendo a su pueblo en nombre del sandinismo? Un horror. Nicaragua es uno de los regímenes más represivos, más dictatoriales, tremendo, no solamente por lo que pasa, sino por quién es el protagonista de eso, que fue en su día portavoz de una esperanza de liberación. Pero sí, no tengo palabras suficientemente duras para calificar lo que está pasando en Nicaragua. Todos los que tuvieron el valor de presentarse como candidatos alternativos a las últimas elecciones presidenciales están en la cárcel. ¿Y ante eso qué puede hacer la Unión Europea? ¿Tenemos alguna herramienta en nuestras manos? Tenemos las herramientas que tenemos, que desde luego no pasa por intervenciones militares que ni queremos ni sabemos. La presión diplomática, la presión financiera, no solo la nuestra, los primeros que la tienen que hacer son los países de la región, son los países del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. No todos están de acuerdo en cómo hacerlo, he pasado varias horas discutiendo con ellos, pero yo creo que el mundo tiene que hacer toda la presión que pueda para combatir a este régimen. No es el único régimen dictatorial que hay en el mundo, ¿verdad? Tiene usted dónde escoger, pero este es especialmente doloroso. Por el pasado, por el nombre de que lo hace. Sí. Y porque nos es muy familiar, porque nos es muy conocido. Yo tengo muchos amigos en Nicaragua, algunos de ellos están en la cárcel. Ha estado usted también en Chile, ha estado reunido con Boric, el nuevo presidente. ¿Cómo lo ha visto? Bien.
Bien, es un presidente que se enfrenta a no pocas dificultades. En Chile hubo una explosión social tremenda en el año 19, tremenda, una explosión social causada seguramente por la diferencia entre el crecimiento económico del país y las desigualdades, y esa explosión social que dejó muchos muertos y muchos heridos. Y porque se respondió con fuego. Una actuación policial francamente desproporcionada. Pero también se llevó por delante al sistema político. Y el propio sistema político salió de esa crisis convocando una asamblea constituyente, intentando presentar a los chilenos una nueva constitución. Están en ello, tienen que votarla a la vuelta del verano. Ciertamente es un proceso innovador, como tal proceso innovador levanta temores, preguntas. No va a ser fácil, no está siendo fácil. Los partidos políticos tradicionales, un poco como pasó en Francia, pues perdieron las elecciones a la constituyente, pero luego ganaron las elecciones legislativas, con lo cual el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, y a pesar de eso está haciendo políticas también innovadoras, como un incremento del salario mínimo, una reforma fiscal. El país pide más distribución, más acción del Estado. Se trata, creo, de superar la herencia de Pinochet, que dejaba un Estado desprovisto de capacidades de actuar y desposeído de la capacidad de actuar. Hablando de países donde el mapa electoral salta por los aires, ha mencionado Francia, tiene unas legislativas. Ahora, ¿qué le parece el abrazo del Partido Socialista al melenchonismo, este pacto para ir en manos de Mélenchon a las legislativas? Bueno, yo no puedo opinar de todo, ¿sabes? No puedo opinar de todo, pero permítame que lo intente yo. Pero sigo de cerca lo que pasa en Francia, ¿cómo no? País que me es muy próximo, y además, como no va a ser el alto representante de la Unión Europea, no va a estar interesado en lo que pasa en Francia. Pero procuro no meterme en la política interna de los países. Pues dejé de preguntarle por un país que no tiene nada que ver con la Unión Europea, Estados Unidos. ¿Cómo está recibiendo las noticias que apuntan a que el Tribunal Supremo del país puede derogar la ley que permite abortar en todo el país? ¿Cómo lo voy a recibir? Con preocupación y con, pues desacuerdo, claro, pero en fin. Es una recesión. En muchas partes del mundo hay una recesión de los valores, ¿no? ¿En Europa? También, en algunos países. Lo que los europeos tenemos que ser conscientes es, y seguramente no lo somos todos, es de que Europa es el lugar del mundo que mejor ha combinado la libertad política con el progreso económico y con la solidaridad social, ¿no? Esas tres cosas, ¿no? Serían los tres objetivos de un buen gobernante: libertad política, progreso económico y luego solidaridad social, cohesión social, redistribución, una sociedad que no deja a nadie atrás, que combate las desigualdades, que progresa conjuntamente. Esas tres cosas, los europeos somos los que mejor las hemos conseguido, pero eso tiene un precio. Josep Borrell, muchísimas gracias por venir. Me ha preguntado usted de todo, ¿eh? Yo venía solamente a hablar de lo que me incumbe, pero bueno, que es la guerra en Ucrania, ya y que usted se pone a tiro, entenderá que uno hace lo que puede. No me hable de ponerse a tiro. No, por favor. Bien, no ha sido la mejor metáfora. Borrell, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Es otra manera de decir que son casi las 11 menos 20, las 10 menos 20 en Canarias. Sí, desplegamos la mesa del análisis de Hora 25 a partir de este momento con Manuela Carmena. Buenas noches, Manuela. Hola, muy buenas noches. Fernando Garea, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Enric Juliana, muy buenas noches, Enric. Hola, buenas noches. Bueno, os pido un primer, me iba a decir titular a caballo con análisis, sobre las ideas que ha puesto sobre la mesa de Hora 25 Borrell en esta entrevista. Garea, empiezo por ti. Pues bueno, además de que ha tocado todos los temas y eso siempre es interesante, a mí me ha interesado más los silencios y lo que ha dejado en el aire. Por ejemplo, respecto a Ucrania, sobre las intenciones de Putin
y la posibilidad que no ha terminado de aclarar de si, en su opinión, es posible que Putin termine por cortar el gas a algunos de los países, especialmente Alemania, Hungría, etcétera. Y esa es la parte que me ha parecido más inquietante, porque me da la impresión de que hasta la Unión Europea y quienes están, se supone, al tanto de más cerca de toda la información, no tienen todas consigo de qué puede ocurrir y qué planes puede tener finalmente Putin. Sí, triunfalista en cuanto a la marcha de la guerra, creo que ha dicho algo así como que Rusia no gana, lo cual me parece interesante, pero insisto, creo que ha dejado algunas cosas en el aire un poco inquietantes. Manuela. A mí la verdad me ha gustado mucho, lo he encontrado muy lúcido y muy bien. Entonces yo creo que hay una idea clave y es esta guerra está cambiando el mundo, ¿no? Nos está cambiando las circunstancias, ¿no? A mí eso me parece que es muy importante que lo asumamos todos y a partir de ahí yo creo que él insinúa dos grandes alternativas que no se pueden nunca, digamos, descuidar. Una, más Europa, importantísimo, yo creo que lo ha explicado muy bien, más ágil, más unida, con capacidad propia no sustitutiva de la OTAN. Yo creo que ahí habla una posibilidad, él ha dicho complementaria, pero yo creo que ahí abre posibilidades muy interesantes. Y luego me parece importantísimo el relato. Hay que plantear un relato y es el relato de una guerra en la que el mundo está contra esta guerra. No puede haber medias tintas. Parece que son tres grandes mensajes muy interesantes. Enrique. Bueno, pues creo que nos ha venido a explicar que la guerra de Ucrania va para largo, por lo tanto que nos vayamos haciendo la idea de que esto no se acaba en 3 meses, que las dificultades, Rusia está teniendo dificultades, pero también las está teniendo Europa y las puede tener, porque el embargo al petróleo es relativamente factible. Lo ha explicado muy bien. Los países que tienen conexión por mar pueden buscar distintos proveedores. No, la dependencia de Rusia es sorteable. No así los países más interiores que dependen de los oleoductos. El tema de gas, mucha prudencia. ¿Por qué? Bueno, porque la economía alemana, la ha señalado claramente, depende muchísimo del gas de Rusia. Es una cuestión estructural de la economía alemana y eso no se resuelve en un año. Eso no se va a resolver en un año y por lo tanto el embargo al gas ruso, si lo vemos, tardaremos en verlo. Sobre otros temas, silencio diplomático cuando le has preguntado sobre Pegasus y Marruecos. Me parece un silencio diplomático significativo. Prudencia también en algunos asuntos más que podían haberle conducido más a la política interna. Un buen conocimiento, creo, de las relaciones internacionales. Ha estado muy interesante cuando ha hablado de Latinoamérica, por ejemplo, y de Centroamérica. Bueno, mañana comparece en el Congreso, hablando ya de Pegasus, comparece a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales la mujer que más respuestas debería tener ahora mismo sobre la grave crisis de seguridad que se ha destapado en España a raíz del espionaje y robo de información del teléfono del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Esa mujer es la directora del CNI, es Paz Esteban, que a pesar de lo parcos que fueron ayer a la hora de defenderle en público los ministros Félix Bolaños e Isabel Rodríguez, hoy así Paz Esteban ha recibido el apoyo explícito por parte de su responsable política, que es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha comparecido en el Congreso y le ha trasladado su apoyo público. Y allí Robles ha escuchado como ante ella, en esa comisión del Congreso, sus socios de gobierno, Unidas Podemos, le han emplazado a que dimita. Se lo han dicho allí, a la cara. Le han dicho, ya saben lo que tiene que hacer. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aimar, uno de los titulares de la comisión ha sido el enfrentamiento entre Pablo Echenique y la ministra Robles, el portavoz de Unidas Podemos, que siempre ha tenido como diana a la ministra de Defensa. Le ha insinuado que tiene que dejar el cargo por dignidad del gobierno y ella ha respondido. Señora Robles, yo creo que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno. Todos tenemos que hablar con mucha responsabilidad. Usted pedía responsabilidades. Yo también se lo pido porque usted forma parte de un partido político que forma parte del gobierno de la nación y que, por tanto, según la ley, sería receptor también
de algo que realiza el Centro Nacional de Inteligencia. Robles ha defendido en todo momento la actuación legal del Centro Nacional de Inteligencia y también la actuación de Paz Esteban, aunque no ha aclarado la ministra si la directora del CNI va a continuar en su cargo después de la comparecencia de mañana. Por suerte, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, podrá decir lo que considere oportuno. Y lo que considere oportuno es lo que está documentado y con arreglo a la ley. Las explicaciones de Robles no han convencido a los independentistas catalanes, tampoco a EH Bildu, que como Unidas Podemos pone sobre la mesa la posibilidad de que elementos descontrolados del Centro Nacional de Inteligencia hayan realizado espionajes sin orden judicial. ¿No les preocupa que haya sido otro Estado o alguien de este Estado sin autorización? Esto ya ha ocurrido con anterioridad. La ministra Robles lo ha repetido durante toda la comparecencia, insta a los independentistas a acudir a los tribunales con pruebas si sospechan de que ha habido un espionaje sin orden judicial. En democracia, solo los jueces dicen las responsabilidades. Quien considera que se ha cometido un delito contra él tiene que ir al juez, para que el juez, con todas las garantías legales, haga las pruebas. Y mientras, el Partido Popular ha pedido a Sánchez que ponga orden en el Consejo de Ministros porque dicen que la lealtad de Estado es cosa de los 22 ministerios. Todo el Consejo de Ministros tiene que ser leal con las instituciones del Estado y para eso el presidente debe de defender la dignidad del Estado y debe de defender que se proteja las instituciones del Estado y no puede permitir que desde el seno del Consejo de Ministros se las critique. Mañana a las 9 es el turno de la directora del Centro Nacional de Inteligencia en el Congreso de los Diputados. Manuela Carmena, quiero escuchar tu análisis de lo que está pasando en este país, del hecho de que, como decíamos con Borrell, haya un tercero ahora mismo que tiene en sus manos casi 3 gigas de información privada del teléfono del presidente del gobierno y que los servicios de seguridad hayan tardado un año en darse cuenta y que de momento la única respuesta del gobierno respecto a esto sea: estamos investigando qué ha pasado. Carmena. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas porque se han ido sumando en diversos acontecimientos, ¿no? A mí me parece lo más importante, yo creo que es desde luego analizar y hacer una comisión. Vamos, a mí me parece que es sano y digamos es razonable, porque ha habido un fallo grande en la seguridad nuestra, en la seguridad del Estado, ¿no? Por haber aplicado esas técnicas de espionaje sin que parece que tuvieran ningún tipo de cuidado, de atención el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Pero junto con eso tampoco podemos olvidar por qué ha empezado todo, ¿no? Porque también parece que una cosa ha arrastrado la otra. No digo que haya sido un arrastre de decisión política, a lo mejor ha sido un arrastre de vamos a mirar bien a ver si nos ha pasado a nosotros y, en fin, no lo sé, ¿no? Pero yo echo mucho de menos un análisis, y creo que sería muy interesante hacerlo en el seno de la comisión, de cuáles son los niveles de investigación y, digamos, de espionaje que se pueden llevar a cabo desde el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Porque aunque estos días se ha repetido, y yo creo que el discurso que dio en primer lugar la ministra de Defensa generó un malestar, ¿no? Porque daba la impresión de que por el hecho de que hubiera unos líderes independentistas que habían tenido una participación que podría haberse considerado que no era lícita, justificaba una intervención del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema muy claro que hay que dejar encima de la mesa, ¿no? Hay 2 grandes fuentes de investigación en todos los estados: la interior y, digamos, la del Centro Nacional de Inteligencia, que fundamentalmente es exterior, porque es la que está pensada para proteger al Estado de cualquier incidencia exterior, esencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que delimitar qué es lo que debe investigar el Centro Nacional de Inteligencia y dejar muy claro que nunca el Centro Nacional de Inteligencia puede hacer espionaje de la disidencia política, ni puede hacer espionaje ninguno del independentismo, porque el independentismo es legal en el marco nuestro de nuestra Constitución. Tenemos una Constitución que acepta perfectamente que puede haber unos partidos políticos independentistas sometidos al margen de la Constitución, pero con su natural afán de intentar dar pasos hacia ir logrando esas cotas de independencia que pretenden. Y es legal. Y, por tanto, desde los que están en el gobierno y no se identifican con el independentismo, no se puede llevar a cabo un espionaje de algo que es una disidencia política, ¿no? Yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Me dirán, bueno, pero es que esa disidencia política se había pasado y estaba haciendo actos ilegales.
Muy bien. Entonces tenemos el otro tipo de investigación, que es la policial, que es aquella que se lleva a cabo cuando cualquier persona, forme parte de un partido político o no, comete una actividad delictiva, ¿no? Pero son dos marcos completamente distintos y además es muy importante resaltar la diferentísima identidad de unos y de otros, porque no nos olvidemos las dificultades que son precisas para que en un proceso de investigación de la policía los jueces de instrucción autoricen las intervenciones telefónicas, autoricen cualquier tipo de indagaciones y cómo luego además, una vez que ya se ha llevado a cabo ese proceso de investigación, se va a dejar fuera o se va a dejar dentro esto o lo otro de más allá. Sin embargo, es que el espionaje que lleva a cabo, por decirlo de los términos que se estaban empleando estos días, el Centro Nacional de Investigación es absolutamente oscuro, indeterminado, y aunque tenga un control jurisdiccional que diga acéptese esas labores de investigación, no tienen en absoluto el control que tiene el otro marco, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que con tranquilidad y diciendo, bueno, vamos a aprovechar lo que ha pasado para analizar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que investigar el Centro Nacional de Inteligencia y qué es lo que nunca debe investigarlo, ¿no? Sin perjuicio de que en esto, como en tantas otras cosas, en el derecho siempre puede haber actitudes que están en los límites. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la necesaria investigación que tiene que hacer el Centro Nacional de Inteligencia en materia del terrorismo internacional. Puede haber vinculaciones nacionales a ese terrorismo internacional. ¿En ese caso serían marco de investigación del Centro Nacional de Inteligencia? Claro, claro. Enrique. Dos preguntas. La primera, ¿es legítimo que el Centro Nacional de Inteligencia espíe, busque información de alguien que, por ejemplo, está organizando una manifestación en Barcelona? Segunda pregunta, ¿es legítimo que el Centro Nacional de Inteligencia investigue a dirigentes del independentismo catalán que envían emisarios a Moscú para explorar la posibilidad de recibir financiación de Rusia? Bueno, yo diría, si me hiciesen estas dos preguntas, la primera diría, hombre, creo que los servicios de inteligencia del Estado no están para espiar a gente que organiza manifestaciones, sobre todo si estas manifestaciones se realizan o se llevan a cabo en el marco de la ley y en el marco de la libertad de manifestación. Creo que en cualquier país democrático del mundo los servicios de inteligencia que existen en todos ellos actuarían ante la sospecha de que alguien que propugna la separación de una parte del país vaya a buscar ayuda a otros países y sobre todo a otros países no democráticos. Creo que en esa circunstancia el servicio de inteligencia tiene la obligación de actuar y de operar, ¿no? ¿Dónde se establecen las fronteras? Es que el espionaje por sí mismo, un espionaje transparente no existe. Ya sé que estamos en la época de los grandes mitos de la iluminación transparente, pero me temo que el espionaje transparente no lo vamos a ver porque es un oxímoron, ¿no? Es imposible. Es una contradicción los términos. El espionaje es oscuro, es opaco, se mueve en las sombras, y en el secreto. Ha de estar regulado por la ley y en el momento en que aparecen trazas de que puede haberse vulnerado la ley o sobrepasado la ley, pues las instancias judiciales han de intervenir y el Parlamento ha de intervenir. Y yo creo que de una manera un poco embarullada es lo que realmente está ocurriendo. Yo no suscribo todo lo que ha dicho Manuela Carmena de que los independentistas en ningún caso pueden ser investigados. No, los independentistas, los testigos de Jehová, los socialdemócratas, los liberales de centro y los liberales menos de centro son susceptibles de ser investigados por un servicio de inteligencia si se sitúan en actividades que pueden ser negativas para el Estado. Aquí, en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier sistema democrático. No conozco ningún país en que los servicios de inteligencia cierren los ojos ante actividades potencialmente peligrosas para la estabilidad del Estado y para la integridad del Estado. Otra cosa es
la práctica, las prácticas ilegales, la utilización de nuevos mecanismos que permiten fórmulas de espionaje discutibles, sobre los que creo que se va a abrir, y quizá la situación que vivimos ahora abre la posibilidad de un debate que tendrá una cierta dimensión internacional, es decir, esto de Pegasus, hasta qué punto es legítimo que eso pase a formar parte de los arsenales, digamos, de los servicios de inteligencia. Pero bueno, pero los servicios de inteligencia existen y van a seguir existiendo. Venga. Fernando, un espionaje transparente no lo vamos a ver, esto seguro que no. Garea. Bueno, en el escándalo del que estamos hablando se juntan dos cosas: la gravedad del espionaje al presidente del gobierno y el espionaje presunto a los independentistas. Vamos a empezar por esto. Y yo también creo, como dice Enric, que hay cosas que desde luego no se pueden hacer ni ahora ni con otra regulación, que es espiar a alguien por su condición ideológica, sea independentista, sea comunista o sea de otro. Y por mucha regulación que se haga, que yo creo que ya está hecha, lo que en todo caso sabemos es que en ninguna regulación que se pueda hacer en un Estado democrático entra lo que presuntamente se ha producido, y pongo siempre lo de presuntamente porque es un informe hecho de parte, etcétera, pero es de lo que se trata de determinar. Desde luego lo que no va a entrar nunca es lo que se denuncia en ese informe, que son más de 63 personas, abogados, con lo grave que son los abogados, diputados, que yo concedo mucha importancia a los diputados. Es decir, excedería, según ese informe, insisto, lo que puede hacer el Estado para defenderse, pues por ejemplo, de cortes del aeropuerto del Prat, como el caso, o de relaciones con Rusia, que podría tener alguna justificación, pero siempre con autorización del juez del Tribunal Supremo. Por tanto, desde mi punto de vista, no es problema de regulación de lo que se hace. Es posible que de regulación de los controles, eso sí, y yo creo que mañana es una prueba de fuego de eso, a pesar de que está más o menos intuido qué es lo que puede pasar. La directora del CNI va a ir con resoluciones judiciales en las que está argumentado y motivado por qué se conceden algunas, muchísimas menos de esas 63. Y me da la impresión de que a la salida de esa comisión lo que va a pasar es que los partidos que denunciaban esa vulneración de sus derechos fundamentales van a seguir diciendo que qué pasa con el número de diferencia entre lo que denuncia el informe y lo que justifica el gobierno mañana en la comisión, y por tanto vamos a seguir con esa polémica. Y además me parece ciertamente sorprendente que en el Parlamento Europeo vaya a haber una comisión de investigación sobre el uso de Pegasus, y sin embargo en España, una vez más, no se nos considere, no sé si suficientemente maduros o qué, como para abrir una comisión de investigación sobre este asunto. Retomamos el debate en 2 minutos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Ahora que estamos aquí tan a gustito y en familia, no les quiero yo hacer que se vayan a la SER a escuchar Carrusel con Dani Garrido, pero por si hay alguien que tiene dudas, el Real Madrid ha conseguido mandar el partido a la prórroga. O sea que todavía hay esperanza para esa final de la Champions con el Real Madrid allí. Vamos a empezar a cerrar este miércoles 4 de mayo. Isabel Villar. En Ucrania, el presidente Zelensky ha pedido al secretario general de la ONU que ayude a evacuar a los heridos que aún quedan en la fábrica de Azovstal, en Mariupol, donde según Ucrania siguen unos 200 civiles. En un comunicado dice Zelensky que sus vidas corren peligro. Lo dice después de que un asesor presidencial del gobierno haya confirmado que las tropas rusas están ya dentro del complejo de la acería. Las fuerzas del Kremlin han prometido por su parte que desde mañana y hasta el sábado permitirán la apertura de corredores humanitarios para que salgan los civiles. Es la guerra lo que ha disparado los precios en Estados Unidos, y para bajarlos, la Reserva Federal ha aprobado la mayor subida de los tipos de interés en 22 años. Inflation is much too high. Lo sube medio punto y se esperan más subidas para contener la inflación, que, como decía el presidente de la Fed, Jerome Powell, está demasiado alta, en el 8,5%, con los problemas, decía, que eso implica para la vida de los ciudadanos. Y aquí en España los investigadores han encontrado productos acelerantes en el edificio donde hoy han muerto 3 personas en un incendio en Santa Coloma, en Barcelona. Esto vendría a confirmar la principal hipótesis de los Mossos, que el fuego ha sido intencionado. Lo que aún no han podido hacer es identificar a todas las víctimas del fuego, solo saben la identidad de una, porque los otros 2 cuerpos están totalmente carbonizados.
Los Mossos siguen intentando identificar formalmente a las víctimas. De momento solo han podido hacerlo con un joven que acumulaba una treintena de antecedentes, según explican fuentes policiales a la SER. Los otros 2 muertos, también hombres de entre 20 y 30 años, han quedado calcinados en 2 rellanos mientras intentaban huir del humo y de las llamas. Un fuego intencionado, según las principales hipótesis de los Mossos, ya que los investigadores han encontrado reactivos, sustancias acelerantes como disolvente, en 2 puntos del edificio. La policía intenta aclarar ahora si el incendio tiene relación con otro incidente de hace 3 días, del domingo, una pelea que empezó por música demasiado alta y que acabó con amenazas de muerte a la policía. De los 4 heridos, una continúa ingresada en estado crítico, el resto han recibido todos el alta. Información de Andrea Villoria. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues volvemos a ese tiempo tan típico también de la primavera que nos hace o nos obliga a abrigarnos un poco durante las horas nocturnas. Mañana mínimas que en gran parte del interior, por ejemplo, bajarán de los 10 grados, pero como el sol ya va a lucir durante prácticamente toda la jornada y en la mayor parte del país, durante la tarde máximas en general de 20 a 25 grados. No hemos hablado todavía de chubascos, de ropa para la lluvia, y es que desaparecen prácticamente ya en todo el país. Todavía a esta hora y hasta bien entrada la madrugada en Andalucía, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana son probables algunos chubascos, pero a partir de mañana el tiempo ya será en general soleado y solo esperamos ya algunos chubascos muy aislados en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo. Así que mejora el tiempo, pero va a ser otro paréntesis hasta la siguiente borrasca, ¿o no? Hay como ya una obsesión, ¿no?, que acaba siempre durando muy poco este tiempo. Claro. La verdad es que parece que esta vez sí que se va a alargar. A mediados de la semana que viene podrían caer algunos chubascos. También será fácil, porque pasa en el mes de mayo casi siempre, que durante las tardes en puntos de montaña caigan chubascos. Pero eso que la mayoría de la gente considera buen tiempo y que además nos dé un poco de calor durante las tardes, se va a consolidar y como mínimo durante todo lo que queda esta semana y gran parte de la semana que viene no esperamos nuevas borrascas. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Y hoy un pelín a destiempo, pero en la contra casi, de hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. La encuesta de 40DB que publicamos hoy en El País y en la cadena SER dibuja posibles turbulencias en el panorama político. Los datos del paro muestran uno de los impactos más sociales del plano económico, el de estado de salud y el empleo, y en el medio, nosotros hablando, Javois. Sí, a mí me parece una gran noticia que hoy se haga pública esta encuesta sensacional y que coincida con otra noticia sensacional que son precisamente los datos del paro. La encuesta es una expectativa, los contratos indefinidos que se han revelado hoy son una realidad. Pero hay algo aún más sensacional. Mientras los españoles vuelven a cobrar por trabajar poco a poco, esos mismos españoles piensan en darle una mayoría absoluta a derecha y extrema derecha juntas, que es como si se mezclan mucha realidad y un poquito de ficción, que ya todo es ficción. Y digo que es sensacional porque mientras avanzan los hechos, según se demuestra, la intención de voto resiste con ficciones basadas en debates artificiales como, por ejemplo, la prohibición de beber alcohol o de comer carne, o esos innumerables debates estúpidos en los que la izquierda se enzarza a defenderse contra ficciones mientras la realidad que tiene que explotar, como la conocida hoy, le pasa al lado silbando. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un bico. Hemos analizado hasta ahora lo que puede decir mañana Paz Esteban, la directora de CNI, en la Comisión de Secretos Oficiales acerca de, sobre todo, hemos analizado sobre el espionaje, supuesto espionaje a líderes independentistas. Pero respecto al espionaje al gobierno, al móvil del presidente del gobierno, al móvil de la ministra de Defensa, hoy hemos escuchado a ella, a la propia ministra de Defensa, Robles, en el Congreso, un comentario bastante críptico sobre de quién era realmente la responsabilidad de vigilar el móvil o proteger, mejor dicho, el móvil del presidente del gobierno. Empieza a desmarcarse el Ministerio de Defensa. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? 2 días lleva el gobierno dejando en el aire el futuro de la directora del CNI y situando sobre ella el peso de las explicaciones por el presunto caso de espionaje. Lo hacía Félix Bolaños en la SER y la ministra portavoz ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. ¿La directora del CNI debe seguir en el cargo? La directora del CNI sigue en el cargo, está trabajando para esclarecer estos hechos. ¿Descarta
totalmente la dimisión o el cese de la responsabilidad del CNI. Cada momento tiene su afán. Así que ha sido llamativo escuchar hoy a la ministra de Defensa no solo defender a Paz Esteban, sino responder de manera menos rotunda que sus compañeros cuando se le ha preguntado de quién depende la seguridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno. Pues no hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo. ¿Y me lo puede aclarar usted? No, yo no, que yo no soy las normas. Van ustedes a las normas y en las normas lo miran. Esa ley, esas normas a las que Robles pide dedicar un minuto, dicen que además del CNI también la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno tiene competencias sobre las comunicaciones de Sánchez y del resto del Ejecutivo. Un cargo, el de Secretario General de la Presidencia, que cuando se produjo el espionaje a Sánchez ostentaba Félix Bolaños. Ante las dudas por sus funciones en ese momento y la sorpresa generada por la respuesta de Robles, la Moncloa esta tarde aclaraba que el ministro de la Presidencia no era el encargado de nada relacionado con la ciberseguridad. Ya lo apuntaba esta mañana Isabel Rodríguez en declaraciones a Onda Cero. Son dos asuntos distintos. Uno es el de las comunicaciones, que efectivamente depende de la Secretaría General de la Presidencia, y otro es el de la ciberseguridad, que depende del Centro Criptológico Nacional, que depende a su vez del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia. Desde el gabinete de Bolaños niegan que haya un cruce de responsabilidades con Defensa, aseguran que ambos ministros han hablado esta tarde y se muestran perplejos por lo que consideran una errónea interpretación. Empezamos a asistir a un cruce de responsabilidades dentro del Gobierno. Garea, ¿qué estaba sugiriendo a Margarita Robles? Bueno, es que yo creo que lo que estamos viendo en los últimos días ya sabíamos, ya habíamos comprobado, y hoy ha sido mucho más patente la división en el Gobierno sobre este tema entre la parte socialista y la parte Unidas Podemos, pero es que además desde ayer y hoy especialmente vemos también como mínimo una diferencia en posiciones dentro de la parte socialista, no solo en cuanto a la responsabilidad del control de los móviles, sino también en cuanto a la responsabilidad de la directora del CNI, y yo creo que eso es muy visible y da la impresión de que hay un cierto pulso en el Gobierno por ver qué ocurre con los servicios secretos, si sigue al frente Paz Esteban o no sigue al frente Paz Esteban, y luego lo que es muy importante, quién se atribuye esa responsabilidad. Por lo que yo he podido preguntar y saber, y también lo que dice la lógica, una cosa es que la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, que en esos momentos cuando se produce, por cierto, el secretario general era Félix Bolaños, sea quien se encarga de los móviles, de las comunicaciones, de que funcionen, y otra muy distinta, la seguridad, que la tiene atribuida el Centro de Criptológico Nacional, que depende del CNI, por tanto es el CNI, como no puede ser de otra forma, entre otras cosas porque los que hay en la Secretaría de Presidencia, digamos que son funcionarios, pero sin esa capacitación técnica, ni siquiera con esas atribuciones en cuanto a secreto, etcétera, y por tanto es el CNI. Pero esa disputa de a ver quién tiene la responsabilidad me parece muy significativa. Ya no es solo la ministra de Defensa como máxima responsable del CNI, máxima responsable política. Ya planteábamos anoche aquí en Hora 25 cómo los espías difícilmente se iban a quedar callados, porque los espías hablan y no están dispuestos a quedar como tontos en esta historia. Hay quienes forman el CNI no van o no quieren comerse la responsabilidad por este boquete de seguridad nacional, y han empezado a hablar con periodistas, a difundir que ellos ya habían informado al Gobierno sobre cómo protegerse del Pegasus. O sea que los espías, Juliana, empiezan a hablar, a defenderse. Sí, yo creo que hoy hemos visto fisuras en el Gobierno que yo, sinceramente, pero primero es un episodio como este, no lo habíamos visto todavía en estos años, pero fisuras de este tipo yo no los había visto desde la formación del Gobierno en enero de 2020. Es decir, esta actitud de la ministra de Defensa, decir, no, es que la responsabilidad está en otro lado, ¿no? Señalando a Félix Bolaños. Y es evidente que durante estas últimas semanas, desde que se conoció primero el espionaje a los independentistas catalanes y después el episodio del teléfono móvil del presidente y de la propia ministra de Defensa, las posiciones entre ambos han sido distintas. Yo creo que el ministro de la Presidencia básicamente está trabajando para intentar salvar la legislatura. La legislatura puede morir estrangulada. No mañana ni pasado, pero puede morir estrangulada quizá antes del verano.
incluso yo diría que habrá un momento especialmente crítico después de las elecciones en Andalucía, según cuál sea el resultado en Andalucía, que empiezo más o menos a imaginármelo. Entonces, Bolaños está trabajando para intentar mantener en pie la legislatura, y mantener en pie la legislatura significa mantener en pie los puentes de comunicación entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana, y la ministra de Defensa está trabajando básicamente con otros objetivos, que es primero mantener su perfil de ministro de Estado por encima de la vida de partido. Ella no es miembro del PSOE, ella es una independiente nombrada por Sánchez, que ha ido en las listas del PSOE, pero en calidad de independiente, y a su vez defender a la directora del CNI y al conjunto de empleados del CNI. Esta es la prioridad de Robles. Estas dos prioridades están chocando. Y lo hemos visto antes cuando poníais los cortes de voz, ¿no? Pues bueno, pues la ministra portavoz, el propio Bolaños, pues bueno, no haciendo una defensa cerrada de la directora del CNI, sí, dejando abierta la posibilidad, por lo tanto, un relevo. Y hoy mismo, pues la ministra de Defensa defendiendo a capa y espada a la directora del CNI. Pero que esto me parece normal, que tiene su sentido, pero lo que me parece significativo en términos políticos es que la ministra de Defensa haya querido colocar a Bolaños, al ministro de la Presidencia, y decir, no, la responsabilidad es tuya, porque tú eras el custodio, como en tanto que secretario general de la Presidencia eras el custodio de los teléfonos. Si tenías alguna sospecha de tal, eras tú el que tenías que pedir ayuda técnica al CNI para verificar lo que ahora se ve verificado. Cuidado, que este asunto está muy envenenado. Insisto en una idea: este asunto puede acabar estrangulando la legislatura. Carmena. Yo pues no sé, la verdad es que cuando te oía, Enrique, ahora tu intervención, ¿no? Y me he quedado antes cuando has hecho las precisiones respecto a lo que yo había dicho, me hubiera gustado responder, no hay tiempo, en su momento lo habrá, pero lo que sí me parece interesante es que por encima de todo lo que hay que pensar es que toda la actividad política tiene que estar encaminada a mejorar las condiciones de la sociedad, ¿no? Y yo en este tema, y no he querido antes insistir en ello, pero en este tema, como en otros, tengo la sensación de que la clase política está hablando consigo misma, ¿no? Es decir, debates piques entre unos y otros en el marco de las estructuras del Consejo de Ministros, intentos, digamos, de dibujar perfiles, atención desmedida al resultado de las elecciones, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y mientras tanto la sociedad qué? Porque de verdad yo creo que está bien, ¿no? Claro, la privacidad que dan los teléfonos se debe mantener, para eso tenemos una serie de controles, etcétera, ¿no? Pero esa ansiedad también, que a veces cuando se rompe digamos el secreto de los teléfonos privados, y nos encontramos que muchas de las personas políticas dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que hacen, pues eso también da alegría, ¿no? Porque en cierta medida es un poco como romper algo que es una imagen que no responde con la realidad, ¿no? Y voy a lo que voy, ¿no? A mí, estos días, yo leía, por ejemplo, esta mañana, me parece que ha sido en el Confidencial, un artículo larguísimo sobre la situación dramática en la que está la justicia. Hablaban de unos juzgados en los que hay más de 18.000 escritos pendientes, y resulta que en este momento se está debatiendo en el Congreso un proyecto de ley sobre la eficacia de la justicia, y no veo ni una palabra, ni una intervención, ni el más mínimo interés, ni desde el Consejo de Ministros, ni de las declaraciones de todos los ministros, ni desde los medios de comunicación. Y claro, así pasa lo que pasa, es decir, que acaban siendo cuestiones entre ellos, y que la sociedad, cada vez nos sentimos más lejos de todo esto, ¿no? Yo estoy harta del tema, os digo la verdad, estoy harta de que se debate del tema de Pegaso. Desde mi punto de vista hay que dar unos criterios generales, es muy importante que se aclaren, yo creo que hay que aclararlos, hay que recordar que hay muchos diferentes niveles de investigación en esta sociedad, y que no tiene que investigar el CNI lo que son actividades de quien sean, pero que sean delictivas. Pero sobre todo, lo que hay que pensar es que en el Congreso se están debatiendo leyes importantes. Si se acaba la legislatura,
otra vez todo digamos, a la casilla de la salida de entrada, ¿no? Problemas enormes que hay en la sociedad. Fijaros lo que significa lo de la justicia. La política y la justicia está cada día entrelazándose más, ¿no? Y yo, al leerme este artículo, ¿por qué me he quedado sorprendida? Porque parece que los que lo han escrito ni siquiera saben que en el Congreso se está empezando a debatir una ley teóricamente para mejorar la eficiencia de la justicia, ¿no? Sí, lo que ocurre es que este es un tema que es verdad que puede ser que no afecte en el día a día a los ciudadanos, pero yo creo que afecta a las libertades y eso nos termina afectando a todos los ciudadanos. Pero me vas a perdonar, Fernando, déjame que te diga una cosa. Que se espíe presuntamente a representantes de los ciudadanos, a mí me parece que es un tema suficientemente grave como para considerarlo un tema que nos afecta a todos los ciudadanos. Déjame, por favor, decirte una cosa, Fernando. ¿Estamos de acuerdo? Que sí, que se analice, ya está, y que demos criterios, y lo que hay que dar es criterios. Pero después, que pensemos que hay otros problemas que hay que resolver. A mí me parece que es dramático que por esto se ponga en cuestión una legislatura que hemos visto, por ejemplo, que se ha creado una ley de reforma laboral que ha dado resultado, pero que tiene que ir unida a otras medidas. Entonces, es que no nos preocupan los temas de todos. A mí me da la impresión de que no. Claro que es un tema que tiene que ver con las libertades, pero insisto, que yo creo que a veces la clase política tiene una hiperpreocupación porque en cierta medida puede esclarecerse que se dice una cosa y se hace otra, ¿no? Y los ejemplos que hemos estado oyendo, algunas intervenciones telefónicas, como el del señor Cosido, son bastante interesantes, ¿no? Pero, de verdad, ya está, ya lo hemos hecho. Nos ha preocupado, investíguese, dense unos criterios generales, vale, pero no descuidemos todo lo demás. No lo descuidemos, pero de lo que estamos hablando son de palabras mayores. Quiero decir, pues anda, que no son palabras mayores. Yo creo que son la palabras, justicia son súper. Pero es que esto es parte, ¿no? Pero de uno no hablamos nada. No nos interesa nada, porque solamente lo que interesa es la bronca. Y como en esto hay bronca y resulta que hay pues el miedo de que la legislatura se pueda romper, pero por favor, de verdad, resolvámoslo y volvamos a las cosas serias. Enrique. Me parece que lo que está en juego es la democracia en cierta medida. Es que creo que en este asunto, claro, en la política nunca es diáfana, le estoy empezando a tomar manía a las cosas diáfanas, ¿no? Es decir, la diáfano es la luz del sol, el momento de amanecer, un buen mediodía puede ser diáfano también. Ahora la política no es. La política es un embrollo constante en el que es muy difícil a veces orientarse, y en el que es muy importante saber exactamente pues cuáles son tus intereses y cuáles son tus ideas, y eso tampoco es fácil, saber cada día cuáles son tus intereses, y todavía más difícil saber cada día exactamente cuáles son tus ideas. Es, por lo tanto, el recorrido por la política es un recorrido siempre complicado. Aquí estamos ante un asunto importante, objetivamente importante. ¿Por qué? Hombre, pues porque existe la sospecha de que se ha espiado de manera indiscriminada, y no se sabe si con autorización judicial, a un número bastante elevado de personas, en un contexto muy delicado como era el intento de independizar Cataluña del resto de España. Por lo tanto, una cosa compleja, delicada, de enorme sensibilidad social, como quedó reflejado en su momento. 2, la posibilidad de que desde instancias interiores o exteriores, esto no está claro, se haya espiado al presidente del gobierno, se le haya robado información. Esto es un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque si es una instancia exterior, pues esto nos lleva a mirar a Marruecos, país con el que se acaban de hacer las paces. Imaginemos que ahora aquí se reabriese ahora un conflicto con Marruecos a raíz de esta situación. Más complicado, imposible, ¿no? Pues imaginemos, no es seguro porque no hay ninguna pista concluyente que lleve hacia allí, pero es una de las hipótesis, ¿no? Por lo tanto, es un tema, como muy serio, y que aparezcan por primera vez, insisto en el primera vez, porque me parece remarcable, por primera vez desde enero de 2020, el momento de la investidura, pues un cierto tipo de enfrentamiento que hasta la fecha no se había producido en el seno del gobierno, que ya no consiste en decir, mira, y nosotros queremos más. Hasta ahora las discusiones en este gobierno, las conocidas, las que se conocen, han girado siempre en un punto, es decir, oye, yo quiero un poco más, yo quiero
Un poco más de esto. Ha sido la discusión básicamente entre el Partido Socialista y Podemos, y en algunos momentos incluso con algunos ministros socialistas alineados o semi-alineados con algunas posiciones de Podemos, en temas sociales, en temas de gestión de la epidemia, etcétera, etcétera. Esta ha sido la pauta, pero ahora aquí hoy ha aparecido una cosa nueva, que es que la ministra de Defensa dice no, a mí no me busquéis las pulgas sobre la seguridad de los teléfonos del presidente, porque el primer responsable en primera instancia era el ministro de la Presidencia, señor con el cual estoy manteniendo una diferencia de criterios sobre cómo debemos abordar eso. Esto es remarcable y hay que remarcarlo. Pienso para concluir, que Margarita Robles está defendiendo su perfil de ministra de Estado, de ministra por encima de los partidos, porque Margarita Robles trabaja en las coordenadas del gobierno de concertación, sobre el cual volveremos a oír hablar en España en los próximos tiempos. Y si no al tiempo. Me quedan unos minutos de programa y quiero que escuchéis las voces de quienes hoy conforman la otra gran noticia en España, que es que por primera vez en la historia hay más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Fue a hacer la entrevista, contrato indefinido para lo que dures y a trabajar. Y ahí estoy. Tenía un contrato por obra y servicio y el mes pasado firmé mi primer contrato indefinido en la Academia de Inglés, en la que llevo trabajando un año. A final de abril encontré nuevo trabajo en el sector financiero y nada, ahora tengo un contrato indefinido. Bueno, son las voces detrás del paro, detrás del dato del paro que hemos conocido hoy y que certifica los efectos de la reforma laboral. Si antes de esta nueva ley solo 1 de cada 10 contratos que se firmaban era indefinido, ahora son 5 de cada 10 contratos que se firman indefinidos. La mitad, el 48% de los nuevos contratos que se firmaron en abril fueron indefinidos. Estas son las grandes noticias de las que hablabas, Manuela. Claro que sí, y por eso me alegro tanto y quiero que sigan esas buenas noticias y que se siga profundizando en todas las actuaciones que son imprescindibles y necesarias, ¿no? Y que no nos centremos tanto en lo que pasa realmente entre la propia clase política. Garea. Bueno, yo creo que más de uno, supongo que hoy se habrá arrepentido, aunque no lo diga, de no haber apoyado la reforma laboral, que es verdad que podía ser muy insuficiente en algunas cosas, faltan cosas como lo que afecta al despido, etcétera, pero sí que tiene una virtualidad que ya se ha contrastado en varios meses y fue el cambio del modelo de contratación, si es que acaba con esa precarización que ha habido durante muchos años y que fue, por cierto, lo que más énfasis ponía Europa precisamente para exigirnos que se hiciera, que se hiciera en España esta reforma laboral, y yo creo que los resultados son ciertamente espectaculares. Enrique. Muy rápidamente, la reforma laboral es la mejor de las decisiones adoptadas por el actual gobierno de España. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene razón en pedir a los socios de la coalición que se refrenen a la hora de pedir dimisiones. Unidas Podemos no es un partido de la oposición, participa en el Consejo de Ministros, nada menos que con una vicepresidencia y 4 carteras, y comparte la responsabilidad de las decisiones que se adoptan en esas reuniones. Y si esos ministros no están de acuerdo con la información que reciben en el Consejo, ni con las decisiones que va adoptando el presidente del Gobierno, lo que tienen que hacer no es pedir en público que dimita a nadie, sino dimitir ellos mismos y provocar una crisis gubernamental. Y lo que no tiene razón la ministra Robles es en creer que bastarán hoy las explicaciones a puerta cerrada de la responsable del Centro Nacional de Inteligencia para dar por terminada esta crisis. Quizá si se demuestra que el espionaje a los móviles de personalidades políticas catalanas contó con autorización judicial, se pueda desactivar una parte. Pero el espionaje de los móviles del presidente del Gobierno y de la propia ministra fue, sí o sí, un acto muy agresivo del gobierno de un país que se supone amigo y tiene difícil arreglo. Lástima que el gobierno no pueda disfrutar ni de un solo día de alborozo y satisfacción plena como podría haber sido hoy a cuenta de los excelentes datos del empleo. Punto y 25. Manuela Carmena, Fernando Garea, Enrique Juliana, un abrazo. Adiós, un abrazo a todos, buenas noches. Señores, buenas noches. Descansen, nos escuchamos mañana. Adiós. Tuve que aprender a no estar triste
tiempo ya que tan solo quedan recuerdos. Hace un tiempo que te echo de menos y ahora me toca avanzar. Si soy como soy, es porque tú antes fuiste. Momentos de tonos colorados, momentos grises. Si soy como soy es por todo lo que vivimos. Tú nunca me dejaste de enseñar. La vida no es ningún juego de niños y es difícil de aceptar. Te cantaré siempre que te pueda cantarte y lloraré. Si necesito llorar te doy las gracias y con esto me despido. Ahora ya puedo pensar en ti y al momento sonreír. Esto es nuevo para mí, medio raro de sentir. Poco a poco, a fuego lento va pasando el tiempo. De menos, te cantaré siempre que te pueda cantarte y lloraré. Si necesito llorar, te doy las gracias y con esto me despido. Ahora ya puedo pensar en ti y al momento sonreír. Esto es nuevo para mí, medio raro. Te cantaré siempre que te pueda cantarte y lloraré. Si necesito llorar, te doy las gracias y con esto me despido. Ahora ya. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Llevo mucho tiempo estando triste y ahora puedo sonreír. Cadena SER. La radio.